Y vamos arrancando un poco por respecto a los que ya ingresaron y otro poco por alguna circunstancia que vamos a contar. Y a ver, bueno. Bueno, en primer lugar, yo quería darles la bienvenida, ¿no? A esta segunda reunión del Taller Permanente de Innovación Ciudadana, que no es una reunión más, es una reunión muy especial, es una reunión más que especial. Bueno, nos visitan dos queridísimos amigos, a los que agradezco profundamente su participación. Y en el caso de Marcela, por partida doble, porque nos visitan en pleno tránsito de su COVID, con lo cual ha tenido una enorme generosidad en sostener esta invitación. Y le deseamos que se mejore lo más rápido posible. Muchas gracias. A ver, sonaba el teléfono. Bueno, lo que voy a hacer, en virtud de Marcela, en virtud de el propio Gustavo, que más tarde tiene alumnos, gente muy, muy activa, voy a omitir toda relación con la actividad permanente nuestra a través del taller y paso directamente a presentarles. En el caso de Marcela, para los que no lo saben, bueno, para los que no lo saben, Marcela es abogada, es profesora de historia, y casi no necesita presentación en el sentido de que es público su seguimiento detallado de cada uno de los mecanismos de esta embestida gubernamental que todos estamos viendo, ¿no? Casi obsesiva al sistema de justicia, y que todos percibimos tan lejana a los problemas y necesidades que nos aquejan, ¿no? Entonces, todos la hemos visto públicamente y sabemos que hace un seguimiento detallado de cada uno de estos mecanismos que el oficialismo utiliza para el ataque al sistema de justicia, en virtud bueno, de una obsesión que creemos todos y está muy visible de obtener de llevar a cabo el pacto de impunidad que lo llevó de alguna manera al gobierno, ¿no? Y sos también, Marcela, corregime si me equivoco, vicepresidente del partido Coalición Civicaria en Provincia de Buenos Aires. Así es. Así es. Entonces, bueno, va a ser un placer escucharte. En el caso de Gustavo, quería decir que, bueno, que aparte digamos, lo que es en su actividad privada, a ver, es una actividad, un empresario pyme en su actividad privada, además de ser contador público, además de ser profesor de economía, además de sus conocimientos de logística y transporte, de su entrañable capital cultural que todos conocemos, Gustavo ha tenido una vastísima trayectoria política. Gustavo fue, bueno, expresidente del Partido Demócrata de Mendoza, expresidente del Partido Coalición Cívica ARI, fue legislador provincial de Mendoza, fue diputado nacional, digamos, por el Partido Demócrata y fue candidato a gobernador también por la provincia de Mendoza, fue candidato a vicepresidente de Lilita Carrió, y además de todo eso es un hombre de un extraordinario coraje cívico, que, a ver, no se ha cansado de poner el cuerpo y los que tenemos memoria lo recordamos junto a Lilita Carrió en momentos en que las investigaciones sobre lavado hicieron caer a importantes directivos del sistema bancario, implicados en gravísimos hechos de corrupción. Entonces, va a ser un placer escucharlos. Es importante, lo convocamos porque también es importante tener la mirada de un hombre del interior, un hombre de Mendoza, acerca del sistema institucional y fundamentalmente del interior del país, ¿no? Bueno, empezaríamos con Marcela, acerca de este embate gubernamental al sistema de justicia, y después pasaríamos a Gustavo, si les parece. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Un gusto con Gustavo también, que es un amigo.
Claro que estamos preocupados, como nos tiene siempre el kirchnerismo, tratando de acomodar las leyes a su entorno, a su beneficio, y buscando la impunidad para ella y para sus secuaces, ¿no? Tenemos dos reformas que ellos pretenden. Una es la reforma judicial, que ya se ha hablado tantas veces de ella porque era inoportuna, porque en un momento donde todos los argentinos tendríamos que estar peleando, y sobre todo los diputados en el Congreso, construyendo los consensos para salir de esta pandemia que destruyó hogares, destruyó empresas, destruyó trabajo, destruyó vidas, estamos con una reforma judicial que no le cambia la vida al usuario de la justicia, porque esta reforma judicial que ellos pretenden es nada más que un aumento de cargos, es decir, es cuantitativa, no cualitativa. Y se enfoca en la justicia federal, que es la que entiende en el contrabando, en la corrupción, en el narcotráfico, en la trata de personas, que no son los problemas que tienen el 90% de los argentinos que asisten a los tribunales. Entonces, no modifica en nada la vida de los argentinos que transitan por los tribunales. Solamente beneficia a unos al sector de ellos. Entonces, como decíamos, es inoportuna, es cuantitativa, no cualitativa, es pretenciosa porque dice que es reforma judicial y solamente reforma ampliando cargos en la justicia federal. Es atrasada porque estamos en las puertas de que entre a funcionar en todo el país el nuevo Código Procesal Penal, que se aprobó en el 2014 y que escalonadamente se está poniendo a funcionar en distintas provincias. Y este sistema, este nuevo Código Procesal cambia el actual sistema que tenemos hoy, que es inquisitivo, por un sistema acusatorio. Es decir, hoy actualmente en la justicia federal, por ejemplo en Comodoro Pi, la investigación está en cabeza del juez. Es decir, el juez decide. El fiscal no puede mandarse solo sin tener la veña del juez para investigar. Con esta reforma del Código Procesal Penal que instala el sistema acusatorio, la cabeza de la investigación está en el fiscal. Es decir, el fiscal es el que le pone la impronta a la investigación, y el juez solamente va a estar para garantizar que no haya excesos por parte del fiscal, que esté garantizada la defensa del acusado, pero la cabeza va a estar en el fiscal. Entonces, ¿para qué crear tantos cargos de jueces si dentro de poco esos jueces no van a tener más que estar dirimiendo que no haya excesos en el proceso? Tendríamos que estar creando más cargos de fiscales para eso. Entonces, como decíamos, esta es una reforma que lo único que está buscando es entorpecer la cancha, darle cargos a los gobernadores amigos para que puedan aumentar su cantidad de jueces en sus provincias sin ningún criterio ni evidencia de por qué hace falta poner determinada cantidad de jueces en La Rioja y determinada cantidad de jueces en Mendoza o en Salta o en Tucumán. Es decir, no hay un criterio para haber hecho esto. Simplemente piensen ustedes que al principio van a ser 300 cargos y terminaron siendo 900 lo que se aprobó en el Senado. ¿Por qué? Y bueno, porque empezaron a crear tribunales orales vergonzosos, tribunales orales donde hay una sentencia al año. Están creando una cámara para tratar un expediente al año, un gasto de dinero impresionante que no se justifica sobre todo en este momento, pero aparte no se justifica por el escaso beneficio que le va a dar a la Argentina y a los argentinos esta reforma que ellos pretenden. Pero no conformes con esta reforma, pseudo reforma judicial, también decidieron modificar el Ministerio Público Fiscal. Para aquellos que no son abogados les explico. El Ministerio Público Fiscal es, para que lo entiendan fácil, son los fiscales, son los que llevan las acciones penales, los que persiguen a las personas que han infringido el Código Penal. Está creado como extrapoder en la Constitución de 1994, en el artículo 120, que lo define como un órgano independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera, que tiene la finalidad de defender la legalidad, es decir, la ley, defender los intereses generales de la sociedad, coordinando siempre con los demás poderes de la República. Esto es importante que lo resaltemos, porque habla de coordinar, no de subordinar a los poderes de la República. Es decir, los poderes de la República son tres: ejecutivo, legislativo, judicial. Esto es como un extra poder, es decir, no depende de ninguno de ellos. Por eso dice que tiene que actuar en coordinación con los poderes de la República. Pero esta reforma que ellos pretenden busca subordinar
a las mayorías oficialistas de turno al Ministerio Público Fiscal. ¿Y por qué? Les voy a explicar por qué hace esto. Tenemos que tener en claro que nunca una ley puede contrariar el espíritu y la letra de la Constitución Nacional, una ley de rango menor. Pero además de eso, de que es una ley de rango menor y estaría contrariando el artículo 120 de la Constitución, somete o subordina al Ministerio Público Fiscal a una comisión bicameral de seguimiento que es creada por un reglamento interno del Congreso. Es decir, es la subordinación terrible. ¿Y por qué digo que es una subordinación? Porque, por ejemplo, ustedes saben hoy que el Procurador General de la Nación, ¿cómo se compone el Ministerio Público Fiscal? La cabeza es el Procurador General de la Nación y jerárquicamente hay distintos fiscales federales, ordinarios, que responden al Procurador General, que les puede dar instrucciones en un rango jerárquico a sus fiscales. Bueno, hoy es Casal. El kirchnerismo lo ataca a Casal porque dice, no, que es un procurador que puso el kirchnerismo. No lo puso lo puso el macrismo. No lo puso el macrismo a Casal. A Casal lo puso la ley. ¿Por qué? Porque cuando se jubila Gil Carbó, que era la procuradora anterior, la ley del Ministerio Público Fiscal actual establece que va, en caso de vacancia o de licencia, va a asumir como fiscal el fiscal más antiguo del cuerpo, que es Casal. Es decir, a Casal lo puso la ley, no lo puso Macri. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta modificación que ellos pretenden? Si hay vacancia, ya no va a ser por sorteo, como se pretende, cuando la vacancia es menor de 30 días, que es por sorteo entre los fiscales que alguien asuma, sino que va a ser a dedo de la bicameral. Es decir, la bicameral, con la mayoría oficialista de turno, va a dedo, ya no en un universo de candidatos, ya no con un sorteo, decidir quién va a ser el fiscal general. Procurador general, perdón. Sepamos también que también se está buscando modificar las mayorías necesarias para elegir al procurador. Hoy, en la actualidad, se necesitan 2/3 partes del Senado. Esos son 48 senadores. Con esta modificación que va a una mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los integrantes, es decir, que con 37, que ellos no tienen, con 37 senadores ya pueden elegir al procurador. Entonces, cambian las mayorías, pero además, en caso de vacancia, someten a dedo a elegir, y eso puede quedar in eternum, porque esa vacancia que es interina, bueno, la bicameral lo pone a dedo y no lo saca más, si quiere. Entonces, pero además, esta reforma habilita por ley es decir, no ya en el reglamento como está hoy, que es una cosa menor que figure en un reglamento, sino que en la ley, en esta ley que reforma el Ministerio Público Fiscal, le establece facultades a la comisión, a la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, autorizándola a darle recomendaciones al procurador y a los fiscales en todas sus investigaciones, es decir, subordina este extra poder que fue creado por la Constitución de 1994 como un extra poder, lo subordina a las recomendaciones que le pueda dar esta bicameral creada por un reglamento interno del Congreso. Después tiene otras cosas con las que no los voy a aburrir porque tal vez pueden ser muy técnicas, pero sí es importante que sepan que la composición actual que ellos pretenden del Tribunal de Enjuiciamiento para los fiscales va a impedir la búsqueda de la verdad siempre. ¿Y por qué les digo esto? Porque mantiene 7 integrantes, como lo es hoy. Pero esos 7 integrantes, la conformación de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento a los fiscales, cambia. Entonces va a haber 3 representantes de la bicameral, 1 del Poder Ejecutivo, un fiscal por sorteo, un abogado de la matrícula por sorteo y un representante del Consejo Interuniversitario. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Ya ahí el Ejecutivo tiene por lo menos 3 de ellos. Y cambia totalmente porque autoriza a este tribunal de 7 a sesionar con que estén 4 presentes y a condenar con 3. Es decir, hoy con la actual ley para condenar tiene que ser 5 votos para condenar. Esto autoriza a condenar con 3. Es decir, con esto que ellos pretenden, el fiscal Campagnoli no hubiera sido fiscal, hubiera dejado de ser fiscal enseguida, porque además
permite la remoción inmediata del fiscal, aunque el fiscal apele. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué no tenemos que mirar para otro lado y tenemos que reclamar siempre, como decíamos en aquella época, sin república, sin justicia no hay república, ¿no? Porque esto es un amedrentamiento para los fiscales. Acá se está poniendo una presión a los fiscales para que sepan que pueden ser removidos cuando quieran así, porque las mayorías oficialistas de turno van a tener siempre esos 3 que hacen falta para poder remover un fiscal. Además de que eliminan cualquier requisito que hubiera antes para trasladar a un fiscal. Cuando un fiscal molesta, también se lo puede trasladar si no se le quiere hacer el juicio. Entonces estamos nuevamente con una prepotencia de este oficialismo de turno, de este kirchnerismo, que siempre quiere someter las instituciones a sus necesidades, y que somos los ciudadanos los que tenemos que poner el grito, los que tenemos que manifestarnos por las redes, por las cartas de lectores, por los artículos de opinión, por el Change.org, por lo que donde sea, para manifestar que no va a ser con nuestro silencio cómplice que se van a llevar puesta la República, porque nosotros no lo vamos a permitir, nosotros lo vamos a impedir. Ellos hoy no tienen las manos en el Congreso para votar ninguna de estas 2 reformas. Piensen que estas reformas, una se aprobó en septiembre en el Senado y la otra en noviembre. Ninguna de las 2 ha sido enviada al recinto porque no tienen las mayorías, no tienen los votos necesarios para aprobarla. Ni bien los consigan, que sabemos que hay muchos opositores funcionales al kirchnerismo, que se presentan como opositores y después terminan votando todo con ellos. Es decir, hoy no tienen ni siquiera la de las manos de esos opositores funcionales. Entonces, hay que hacerse oír por eso, para que no las logren. Es decir, nosotros tenemos que lograr que esos diputados pseudo opositores sepan que hay un pueblo expectante, un pueblo atento, mirando qué es lo que hacen, porque sabemos, y reitero, que sin justicia no hay república. Y con esta ley de Ministerio Público Fiscal, lo que no vamos a tener es verdad en la justicia, no vamos a tener animus investigandi en los fiscales, vamos a tener relato. Bueno, no quise extenderme para que todos puedan hablar y espero haber sido clara. Bueno, magnífico, Marcela, magnífico. Ya tomamos notas de varias de las cosas que dijiste. Me gustaría escuchar ahora a Gustavo. Bueno, gracias, Marcelo. Lo primero, felicitarlos porque está tan concentrada la información en lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que parece que el interior, en temas de la justicia, lo que se llama interior, no existe el interior. Si existe el interior, Buenos Aires es el exterior. Es un país que tiene provincias, municipios, regiones, realidades y justicia en todos lados. Por lo tanto, este es un tema integral que de esta forma tenemos que tomar. Claramente, como dice Marcela, lo más grave y lo urgente, en lo inmediato, es la modificación del Ministerio Público Fiscal. Es muy difícil entender todo esto. Yo intenté prepararme para este taller y confieso que los hechos de antes de ayer, de hoy, modifican todo. Si uno lee, empiezo por lo inmediato, si uno lee la nota de Carlos Pañi hoy en La Nación, en la guerra de los laboratorios con las vacunas y cómo se está metiendo la justicia ahí y se está negociando a cargo en la justicia. Si uno ve lo que ha hecho este juez ayer para meterse en la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, bueno, me cambia absolutamente todo lo que tenía que decir, porque quiero dramatizar de la peor forma. Nosotros solíamos decir, parecemos Venezuela, pues la Argentina no es Venezuela. Mire, quiero decirles que si hay una fecha donde Venezuela empezó a ser la Venezuela de hoy, fue cuando tiraron abajo Caracas. Tiraron abajo al jefe, al alcalde de Caracas, modificaron la justicia de Caracas. Es decir, cuando tiraron el último bastión de vida republicana que había, ahí empezó, esa fue la mancha de aceite que inundó todo, es decir, terminó con el país. Entonces, hoy el tema de la justicia es qué vamos a hacer con nuestra capital federal, con nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Los
lo digo desde una provincia. Este es el tema. Entonces, creo que es una cuestión muy difícil de explicar, porque si hace exactamente un año parecía que estábamos gobernados por el comité de expertos, nos encerraron por el comité de expertos, nos vacunaron por el comité de expertos, hoy lo que necesitamos es un comité de abogados y de juristas, porque nadie entiende. Es decir, esta es la nación de los abogados, y esto no es una nación de abogados, esto es una nación de ciudadanos que necesitan mantener un sistema que establece la Constitución y que no nos lleve puesto. Marcela comenzó sus palabras con una clave. Esto requiere amplio consenso. Amplio consenso. No tiene consenso. Partamos de ahí. La sospecha más fundada que tenemos es que el primer objetivo de esta reforma es la impunidad de dirigentes políticos y promover la persecución de los opositores. Esta es la sospecha que hay. Entendamos o no entendamos la reforma. Impunidad de unos dirigentes políticos y perseguir a los opositores. Mientras tanto, otra sospecha recurrente y legítima es que para los temas ciudadanos comunes la justicia no nos sirve de nada. Hay juicios largos, costosos, que no deberían pasar por tribunales. Una simple sucesión, cuando no hay conflicto con el heredero, no puede pasar por ahí. La demora en desalojar un intruso a un ocupante de tierra no debería pasar por ahí. Es decir, estamos reformando lo que beneficia a unos políticos y persigue a otros, y lo común, lo normal, en la industria del juicio laboral. No estamos tocando esto. Entonces no es reforma. Empecemos por esta situación. La creación del Consejo de la Magistratura en el año 1994 con la reforma de la Constitución de 1852-1860, creíamos que habíamos terminado con este manejo de la política dentro de la justicia, porque hay que decirlo con todas las letras, con todas las letras. Desde que el doctor Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación, teniendo el justicialismo mayoría en el Senado de la Nación, como lo ha tenido siempre, los jueces, antes de la reforma de la Constitución, era un acuerdo entre Partido Justicialista y Unión Cívica Radical. Ahí se llenaron los jueces federales, los fiscales, la Cámara. Es decir, hay un componente donde la política, los partidos políticos, tenemos grave responsabilidad. Y la reforma del año 1994, que fue lo que iba a permitir, a través del Consejo de la Magistratura, despolitizar este vicio que teníamos, lo empeoró. Porque además, en el 2006, se incrementó la representación política en el Consejo de la Magistratura y se disminuyó la representación académica, judicial, la del foro, y bueno, esto es lo que ha provocado que los concursos sean una ficción. Esto es lo que tenemos hoy. Y llegando a las provincias, bueno, la justicia federal en las provincias hace cosas tan graves como Comodoro Pi. Si nosotros vemos lo que ha pasado con jueces federales en Salta, en Corrientes, con el narcotráfico, la complicidad de jueces federales y fiscales federales, estoy hablando de la justicia federal, no de las justicias provinciales, es terrible. Este anzuelo, esta zanahoria que ponen para que la Cámara de Diputados apruebe esto, que yo no estoy tan seguro, la veo a Marcela más seguro que yo, no estoy tan seguro que no vayan a comprar algunos votos. Por lo pronto, por ser mendocino, hay un legislador mendocino que preside un grupo federal, llamado Federal, que todos entendemos que ya se le ofreció un cargo innecesario en una innecesaria cámara, una nueva cámara de apelación federal, y son sueldos de 700.000 pesos por mes. Con 700.000 pesos por mes, para quedarse para siempre, se compra cualquier voto. Esta es la situación que tenemos. Entonces, empiezo por una autocrítica en el sentido más sano para poder hablar del kirchnerismo y del gobierno. ¿Qué falló en nuestro gobierno de Cambiemos?
¿Qué falló? Bueno, en que muchas veces desde el Ministerio del Interior se promovió en acuerdos políticos para sacar una votación, estoy hablando del gobierno anterior, para sacar votos de un presupuesto, de una ley importante, se negociaba un juez federal. Y así pasó en muchas provincias, particularmente, porque creo que fue el tema más escandaloso, en Santiago del Estero, que es una de las provincias más corruptas de la República Argentina. Recuerdo solamente cuando fue destituido el fiscal Álvaro Ruiz porque había procesado al comisario Añatuya denunciado por tortura. Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, San Luis. El tema de San Luis es una cosa que debería espantarnos, ser un tema tan nacional como Comodoro Pi en todo esto. Entonces, voy para atrás y digo, hemos tenido, nos hemos equivocado con la designación de algunos jueces federales. No, obviamente no porque los propusiera el gobierno de Cambiemos, sino que en la negociación política estábamos metiendo el caballo de Troya, estábamos metiendo el zorro al gallinero. No hemos equivocado y tenemos que reconocerlo con los famosos operadores judiciales, con nombre y apellido. Por lo menos 2 nombres y apellidos que no voy a mencionar, que supuestamente ayudaban a la mesa judicial de Cambiemos, de acuerdo a lo que dice hoy el kirchnerismo, y que no trabajan para nadie, trabajan para ellos. Hoy la nota de Carlos Pañi habla de nada más ni nada menos que de un operador de mesa judicial que ha operado siempre para el justicialismo. Creo que se llama Sergio Fernández o algo así. Sí. Ese señor está integrando la Auditoría General de la Nación, auditoría que ha sido uno de los pocos refugios para mantener claridad republicana mientras estuvo presidida por el recientemente fallecido el doctor Despuis. Bueno, ese señor Sergio Fernández es auditor general de la Nación, está sentado en el directorio donde ahora está presidido por Pichetto. Y ese es un operador que desde la auditoría sigue operando hoy en la justicia. Si estas cosas no salen a la luz, nadie va a entender qué es reforma en todo esto. Yo, para no cansarlos o confundirlos más, quiero poner a disposición del que esté interesado un cuadro que hemos hecho de 47 cuadros, donde tratamos de estructurar en qué consiste la reforma. Es un trabajo legislativo que se ha hecho para el bloque de legisladores de la coalición cívica. Me pidió Marcelo Bofa que no lo subiéramos porque es demasiado complejo, demasiado pesado para analizar, pero lo pongo a disposición de todos, por lo menos para tener una hoja de ruta, una ficha técnica de cómo es esta reforma. Marcela habla de por lo menos 900 cargos más. No son solamente 900 cargos más que dice Marcela, hay que ver los cargos que están vacantes, parados en el Consejo de la Magistratura, más los que van a dejar vacantes porque lo están obligando a través del ANSES a renunciar, que el ANSES ahora es el que remueve jueces. Entonces, por lo menos estamos hablando del doble, de 2.000 cargos, que si nosotros dejamos avanzar esto, se apoderan de la justicia. Chau Argentina. Y no estoy dramatizando en el sentido de la gravedad para que nos asustemos. Que la circunstancia de los hechos que día a día tienen toda su dosis de escándalo no nos alejen de todo esto. Entonces, yo quiero poner a disposición de todos ustedes estas planillas, estas fichas técnicas, los cargos que están vacantes, los cargos que pueden quedar vacantes por obligación de renuncia, los cargos que se crean. Esto es duplicar el gasto del Poder Judicial hoy. Duplicar, del Poder Judicial más el Ministerio Público. Duplicar el gasto. No hay ninguna posibilidad presupuestaria de pagarlo. Ninguna posibilidad presupuestaria. Ni poniéndole ya impuestos a los ricos, más a los pobres, más a las clases medias, no hay ninguna forma de pagarlo. Sí hay forma de negociar votos en la Cámara de Diputados para aprobar lo que ha salido del Senado de la Nación. Entonces, eso, sumado a que hay que estudiar lo que pasa en cada provincia, porque cada provincia también tiene su réplica en los poderes judiciales de las provincias.
la mayoría muy escandalosos, que son feudos provinciales. Entonces nos encontramos con el problema número uno, para ir terminando esta introducción. El número uno que tiene nuestra organización de la República no es la justicia, no es el poder judicial, es la política, los servicios de inteligencia, jueces, fiscales, federales, todos estos operadores judiciales, los operadores políticos en todo esto, más los grandes grupos de poder que, como termino con esto, como explica Pañi hoy, estamos sometidos hoy a una guerra de laboratorios medicinales de argentinos para ver si nos vacunan o no nos vacunan, porque no podemos llevar esto a la justicia. Y a punto de que hoy mismo digan algunos que se animan a decir que intervengan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el último obstáculo que tienen para aprobar todo esto. Terminamos. Bueno, extraordinaria síntesis. La verdad que me va a hacer llegar, ya lo tengo, no sé si tenés, Gustavo, alguna otra versión más resumida, pues, o lo que me pasaste, pero por supuesto vamos a poner a disposición ese trabajo técnico impecable, extenso, como decía Gustavo, ¿no? Se lo enviaremos por mail a aquellos que estén interesados. Eh, y, y realmente, a ver, yo no sé, Marce, si querés agregar los dos algo en perspectiva, en perspectiva de futuro, ¿no? En esa lógica medio como de vos algo ya comenzaste a decir, Marce, en el sentido del qué hacer, digamos, ¿no? De por dónde pasa una transformación. Como especie de broche para terminar esta reunión, ¿no? Eh, Acá lo que estoy viendo son todas palabras de... ¿Me escuchan? A veces se escucha mal, ¿no? O es según las Te compus. escucho, te escucho. Ah, bueno. Acá son todas lo que veo en el chat son palabras de beneplácito. Me gustaría, como un pequeño cierre, de ver por dónde pasaría, según la mirada de ustedes, por qué reforma o por qué acción ciudadana o por qué reforma hacia adelante, digamos, ¿no? ¿Qué visualizan como alternativa desde el punto de vista de la justicia, de lo institucional y de la política, digamos? Mirá, yo creo que tengo la esperanza. Soy una persona naturalmente optimista. Trato de ser optimista siempre, ¿no? Si no, uno baja los brazos. Y lo que no tenemos que hacer es bajar los brazos, que es lo que ellos quieren. Ellos nos pegan cachetazos todo el tiempo, para amedrentarnos, para sacarnos de la cancha, para evitar que sigamos de pie. Yo creo que por lo menos hay varios diputados pseudo opositores que han dicho que ellos no van a votar estas reformas. Entre ellos me refiero a los 4 diputados cordobeses, los diputados de La Baña y el mismo diputado que su padrino es el senador que hizo esta reforma, que dijo que no iba a votar la misma reforma que él reformó y aprobó en el Senado. ¿Por qué fue esto? Bueno, porque es un tipo que es contrario a Martín Soria. Es decir, ellos en este atropello permanentemente que hacen, cometen errores también. Y un error fue nombrar a alguien como Martín Soria, ministro de Justicia, que genera mucho rechazo en los mismos, en la misma fuerza. Entonces, insisto, por algo no la llevaron al recinto, ni siquiera a tratamiento en comisiones se llevaron estos 2 proyectos, porque saben que no tienen las manos. Entonces, yo insisto con la facultad ciudadana que tenemos de reclamar o peticionar a nuestros representantes.
se usó mucho cuando fue la ley de aborto, de mandarle mails a los diputados, de escribir cartas de lectores, de visibilizar en sus redes la necesidad de que respondan a la República y no a una mayoría de turno. Y creo que no la van a tener fácil para aprobar estas leyes. Pero además, si las llegaran a aprobar, son totalmente inconstitucionales. Es decir, por lo pronto la del Ministerio Público Fiscal es totalmente inconstitucional, porque como les decía antes, es una ley de rango menor que viola el espíritu y la letra del artículo 120 de la Constitución, que lo crea al Ministerio Público Fiscal como un extrapoder, un órgano autónomo, independiente, con autarquía financiera. Es decir, acá lo está subordinando a la mayoría oficialista de turno de una comisión interna del Congreso. Es decir, que para mí es inconstitucional por donde lo mires a varios de los artículos de esta ley. Y resalto que el artículo 120 habla de que se trabaja en coordinación con los poderes de la República, no en subordinación con los poderes de la República. Por eso yo no bajaría los brazos, no me desesperaría, estaría atenta siempre, donde tenga la oportunidad siempre aclarar. Yo el otro día hice un cortito y al pie para la coalición cívica aclarando esto, porque lógico, es algo muy técnico y tal vez la gente no se da cuenta, la mayoría no sabe ni qué es el Ministerio Público Fiscal. Entonces es importante que estemos permanentemente al servicio de la ciudadanía, desasnando, instruyendo y movilizados, como lo hace el pueblo argentino permanentemente cuando hay situaciones que pueden afectar las instituciones de la República. Que, como saben, siempre desde la coalición cívica está como en nuestro ADN, la defensa permanente de las instituciones. Bueno, Marcela habla de su optimismo, y yo, aunque se caigan de la silla donde están sentados cada uno de los que nos están acompañando, voy a citar a un marxista italiano, a Gramsci, Antonio Gramsci, porque Gramsci resumió en una frase lo que yo quisiera transmitirles: actuar con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Porque si somos inteligentes, el pesimismo nos gana. Solamente lo puede ganar el optimismo de nuestra voluntad, que se ha manifestado hasta hoy. No es un milagro, pero tampoco ha sido fácil, y es que la oposición, los bloques de Cambiemos, de Unidos por el Cambio, no se han dividido a pesar de todos los intentos que a forma diaria intentan dividirnos. Esa es la riqueza de la garantía que vamos a mantener una nación, que no se rompa esto. A cualquier costa tenemos que mantener. ¿Dónde está el pesimismo de la inteligencia? Ya ayer lo ha dicho Massa. Massa, que pretende eliminar lo más sagrado que tenemos, más sagrado que la vacuna y más sagrado que la salud, que son las elecciones, la fecha de las elecciones. Ha dicho, si no llegamos a acordar con la oposición, vamos a sacar la ley de todas maneras. Tal vez con 800.000 pesos por mes, ofreciéndoselo a un diputado para que sea camarista federal. Es decir, en ese punto estamos. Nos van a llevar puestos. Así es que mi optimismo de la voluntad está en que hasta ahora no nos han podido dividir, pero tenemos que llegar a las elecciones y que no corran las elecciones. Van a borrar las elecciones. Lo ha dicho Massa ayer y lo ha dicho públicamente y lo ha reconocido, que van a conseguir los votos para eliminar las PASO y correr o ir a una ley de Lemo a eliminar. Esto está escrito, está dicho, es la prueba de todo. Entonces, se me ocurre, como aporte, que es lo que ha pedido Marcelo, miren, en un año nosotros hemos aprendido muchísimo de biología, hemos aprendido de vacunas, hemos aprendido de virus, hemos aprendido de la historia de las pandemias, hemos aprendido a diferenciar un experto disfrazado que en realidad es un chanta que habla como experto. Hemos aprendido que tal vez el programa de gobierno, no solamente de la Argentina, sino de muchos dirigentes a cargo de muchos países,
su programa de gobierno es la pandemia, porque esto le ha permitido ir contra las libertades públicas. Hemos aprendido mucho. Entonces, mi propuesta es que a través de este medio o estas reuniones que se están haciendo, no son inocentes ni para pasar el rato, es hacer público, creíble, conocido, simplificar lo que están. Si se puede explicar el origen de una vacuna, ¿cómo no vamos a explicar cómo funciona todo esto? Obviamente, no somos técnicos, no somos especialistas, tenemos esa pereza intelectual para entender, bueno, son temas de la justicia que tenía que... No, son temas populares de todos. A través de esto se llevan puesto la nación, se llevan puesto el sistema. Estamos en un momento de autocracia de la que se ha salvado por sus instituciones Estados Unidos. Es decir, un Estados Unidos que se mete en el Capitolio, la democracia que nos debe alumbrar a todos, bueno, llevémoslo a otros países, a las autocracias. Bueno, el tema de la justicia es tan complejo como el tema de las vacunas, y esto es lo que tenemos que difundir. Por eso, primero agradecerles que hayan tenido la paciencia y el aguante de escuchar esto, pero que esto es un título introductorio nada más. Marcela muy bien lo explicó. Hay que estar muy metido para poder explicar esto. Es muy difícil explicarlo. Marcela ha intentado hacer un resumen a pesar de que tiene una formación profesional y una lucha diaria y una familia dedicada a todo esto. Pero la tarea docente, que en definitiva es la palabra de hoy, que estamos discutiendo si es autonomía o de la ciudad de Buenos Aires para llevarse la apuesta para que no se abran los colegios. Bueno, esa docencia es la que tenemos que hacer para explicar todo esto. No es un tema para unos pocos, no es un tema para abogados, no es un tema para constitucionalistas, no es un tema para filósofos de la política, es un tema absolutamente popular en defensa propia. Bueno, extraordinario, qué agregar, ¿no? Extraordinario. Yo la verdad les agradezco enormemente que hayan accedido a esta reunión. La verdad que tanto Marcela como Gustavo son un lujo, y aparte, cuando tratamos temas como estos, hace falta fundamentalmente integridad. Hace falta integridad y hace falta deliberación, como también lo decía Gustavo y a su modo también Marcela. Nosotros lo que intentamos con este espacio que inauguramos es un espacio muy deliberativo, donde la gente entra, sale, discutimos política social. Recién lo acabamos de inaugurar, esta es la segunda reunión, pero era muy especial, no tiene esta dinámica. Esta dinámica queríamos sacarle todo el jugo a Marcela y a Gustavo, aprovecharlos al máximo, y así lo hicimos. Las reuniones nuestras suelen ser más, uno tiene un pequeño informe sobre cuestiones de crisis de representación, sobre cuestiones de política social, sobre cuestiones de derechos humanos, sobre cuestiones de seguridad, y la gente delibera. Y después nos volvemos a juntar al mes y volvemos a hacer algo parecido. Y nos juntamos gente de Juntos por el Cambio independiente, gente de la coalición, gente del PRO, gente de la UCR. A nadie se le pide carnet, digamos, de afiliación partidaria, aunque todos tenemos por ahí nuestras miradas, nuestros corazoncitos, nuestras afiliaciones. Pero la idea es promover la deliberación, porque si no, el atraso nos va a comer. Los que vivimos en el conurbano es un sufrimiento cotidiano. Yo en un escrito así al pasar decía, así como en el Chaco, en Salta, bueno, en Formosa está el caso de la famosa señora que le dice a la nata, tenemos hambre de agua. Bueno, yo a veces provoco diciendo que en el conurbano tenemos hambre de lenguaje, hambre de palabras sostenidas, digamos. Porque si no, hasta los buenos, un día, distraídamente, nos vamos a convertir en aquel atraso que estamos combatiendo. Entonces, el objeto de promover la deliberación permanente, que eso no implica ni compite con las estructuras partidarias, ni nada por el estilo, promueve esto, promueve un sano hábito fraterno de argumentación. Un sano hábito fraterno de argumentación.
Y en ese sentido quisimos empezar cada tanto, bueno, convocaremos a personalidades, como es este caso, y estamos más que agradecidos y más que satisfechos por la charla que nos brindaron Marcela y Gustavo. Así que yo Gracias con a vos, eso, Marcelo. muchísimas gracias. Marcelo, yo una palabra más para Dale. agregar, para despedirme. Miren, los provincianos siempre despotricamos contra Buenos Aires, el centralismo porteño. Quiero decirles que hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires es nuestro refugio y todos los argentinos de bien nos tenemos que abrazar para defender a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así es. Es cierto, estoy completamente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos y los invito a participar de las reuniones habituales que tenemos, que son un poco más tumultuosas que esta, y cuando quieran, estamos todos permanentemente en contacto. Gracias Marcela, gracias Gustavo, un placer, como siempre, que estén.